Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gina Uribe y soy psicoterapeuta. Bueno, hoy vamos a hablar de adicciones, ¿ok? Adicciones en general. Y la primera pregunta que me viene a la mente es ¿qué es una adicción? ¿Ok? Y una adicción puede ser un hábito hacia una conducta peligrosa o también hacia el consumo de alguna sustancia que puede dañar tu salud, y no solo tu salud física o mental, sino dañar todo lo que es tu vida, todo lo que eso implica, tus relaciones, tu relación con tu trabajo, con otras personas, con tu pareja, con tu familia y demás. Cuando hablo de adicciones, creo que el primer punto que a veces mis pacientes me preguntan es: Gina, ¿cómo mido lo que es una adicción? Porque fíjate cómo el consumo de repente una copa de alcohol, de una cerveza, no puede ser problema. Y saben, me hicieron pensar y dije sí, o sea, ¿qué es una adicción? Porque cierto es que hay personas que además pueden beber un poco más y tener todos los aspectos de su vida muy bien, y hay personas que con una nada más pueden tener aspectos de su vida muy mal. Entonces, eso me lleva a pensar, y no solo a pensar, sino a darme cuenta a través de mis pacientes, de la experiencia y de mi práctica como psicoterapeuta, que las adicciones, la mejor forma que te puedo decir cómo funcionan es como una muleta, ¿ok? Tú puedes observar a personas que tienen adicciones al alcohol, a alguna droga, a medicamentos, a comprar compulsivamente, ¿no?, al juego, al sexo. Y fíjate, estoy hablando de hábitos o conductas que pueden llegar a destrozar familias, ¿ok? ¿Y cuándo empiezo a pedir ayuda? ¿Cuándo necesito pedir ayuda? Mira, déjame decirte que cuando trabajo con personas que tienen adicciones, es muy común que lleguen a terapia cuando se lo han prometido a alguien a quien quieren. A papá, mamá, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Sin embargo, cuando la motivación es una persona más, aunque en algunos casos funciona, la verdad es que sí creo que debe ser un comportamiento, si lo vemos de esta manera, 100% egoísta. Llegan a terapia y suelen trabajar mucho mejor cuando se dan cuenta que es algo que tienen que hacer por ellos mismos. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando toco fondo, así de fácil, cuando toco fondo. Tocar fondo es una frase muy usada, y lo que mejor describe esta frase es cuando he perdido muchas cosas en el camino. Cuando he perdido mi familia, cuando he perdido mi trabajo, cuando estoy perdiéndome a mí como persona, mi dignidad, etcétera, etcétera, es cuando llego, ¿no? Les voy a contar dos casos que a mí como terapeuta me llamaron mucho la atención, y como persona me hicieron tocar aspectos de mis emociones de mucha tristeza. Y uno de ellos fue a una mujer de aproximadamente 35 años que tenía un hijo de 5 años, y que ella me comentaba en consulta que ella tocó fondo el día que fue capaz de darse cuenta que estaba arrastrando a su alcoholismo a su hijo. Y es que como se fue quedando sin amigos, sin trabajo, también rompe con su relación de pareja, se da cuenta que está sola, y lo que hacía era por las tardes ir, comprarse una bebida para ella y comprarle otra bebida a su hijo, y dice que durante toda la tarde iba en el coche manejando con su hijo acompañándola y bebiendo los dos juntos. Y que el día que ella se dio cuenta que estaba haciendo eso, ¿no?, que tocó esa parte en donde estaba exponiendo a su hijo de esa forma, fue que entonces pidió ayuda. Antes de esto estuvo anexada, estuvo en clínicas de rehabilitación, siempre prometiéndole a los demás que iba a cambiar. Y fíjate cómo pudo llegar a terapia y le pudo funcionar el día que ella misma dijo: lo hago por mí. Y bueno, tocó fondo gracias a darse cuenta de lo que estaba haciendo con su hijo, ¿no? Y tengo otro paciente que me comenta que el día que tocó fondo, él tenía una adicción a la cocaína, en donde en una fiesta, ¿no?, se le cae
la cocaína al piso y entonces desde el piso, ¿no? Muy desesperado porque se le había caído y se estaba así esparciendo por todos lados, empieza a inhalarla. Y que ese día se dio cuenta, Dios, ¿a dónde estoy llegando? Entonces, sí es generalmente una motivación 100% egoísta. Quiero cambiar y los casos que más funcionan son así. Ahora, yo trabajo muchísimo con hipnosis porque nosotros observamos la adicción y la adicción suele ser una muleta, a algo que está detrás, ¿ok? A una historia de abuso, a un tipo de personalidad, muchas veces al aburrimiento. Muchas veces cuando hablo con mis pacientes que sufren de adicciones, que observas que han tenido familias amorosas, ¿no? Económicamente han tenido abundancia, etcétera, han ido a buenos colegios y demás, te dicen, bueno, llegó un momento que estaba aburrido. Había perdido yo todo sentido en mi vida porque tenía todo, ¿no? Y entonces, pues por aburrimiento me metí a las adicciones. Entonces, fíjate cómo también el imponer límites se hace tan necesario, ¿no? A veces hay familias que piensan que dar todo a manos llenas y sin límites es algo bueno y sin embargo si tenemos por ahí una personalidad adictiva en donde esté aburrido, la va a buscar. Entonces aquí es bien importante lo que ya te mencioné, darte cuenta si te está provocando un problema en tu vida. Generalmente vamos con muchísimas pérdidas, hay una motivación 100% egoísta, decir ahora sí quiero cambiar por mí, porque además una vez que lo decides va a ser todo un proceso. Necesito decirte que no va a ser fácil, que va a ser muy complicado, que va a haber momentos donde vas a dudar, va a haber momentos tal vez de recaídas y que necesitas tratarte con muchísimo amor, con muchísima compasión para poder retomarlo e insistir, ¿no? Esta frase que se utiliza de un día a la vez me parece muy importante de traerla hoy aquí para que veas cómo yo sé que a veces la lucha con las adicciones, sea la que sea, es tan compleja, ¿no? Y que cuando recaes dices no valgo nada y entonces, pero no, tomémoslo con una a la vez, un pasito para poder ir teniendo resultados. Ahora, ¿qué pasa? Que con hipnosis ericksoniana trabajamos muchísimo, tal vez a veces a formas de regresión, esos momentos en tu vida donde tal vez te marcaron y donde tal vez te traumaron y de ahí hay adicciones de por medio. Podemos trabajar muchísimo los duelos. Esto sí te lo quiero dejar hoy aquí plasmado en el video porque creo que en cuestión de adicciones, sobre todo cuando se trata de adicciones a drogas o al alcohol, tenemos muchísimo miedo con los adolescentes. Y sí, definitivamente los adolescentes es un grupo de personas que están ahí como en la rayita, ¿no? Hay que cuidarlos muchísimo, hay que acompañarlos, hay que trabajar en su autoestima, en el aprender a decir no para que les evitemos una vida de adicciones. Pero se nos olvida observar a personas que tal vez ya están incluso en la edad adulta y que a veces por un duelo mal procesado generalmente llegan a adicciones. Eso es lo que más veo, ¿ok? Cuando perdí un trabajo, esto se da muchísimo en los hombres, ¿no? Cuando además viene el simbolismo de yo soy quien ve a mi familia, el que le provee y de repente pierdo todo lo que tenía, pierdo mi única fuente de ingreso, entonces suele haber depresión y suele haber a veces este contacto con adicciones. Por eso creo que a veces pensamos que los hombres, y bueno, sí, es así, ¿no? Al menos en estadísticas, que los hombres son muchísimo más factibles de caer en una adicción que las mujeres. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, cuál es la muleta que estoy cargando. Y en los adultos, el tema de los duelos, alguien que murió, un trabajo que ya no tengo o una ruptura amorosa, son los que generalmente los hacen caer en depresión y con ello en adicciones. Entonces hay que observar esto, es bien importante poderlo trabajar desde el amor, desde la compasión, con muchísima paciencia y aquí, y bien importante, lo trabajamos también con la familia. Insisto mucho siempre en esto porque a veces se nos olvida que las personas no somos solitas, ¿no? Somos un conjunto de muchísimas cosas y que las redes de apoyo son importantes y las redes de apoyo más comunes están ahí en forma de familia, en forma de amigos y en la familia tenemos que observar qué es lo que está pasando incluso con los roles que estamos jugando. Porque a veces es común que cuando trabajo con una persona que tiene la adicción y esta persona empieza a encontrar esta luz al final de la cueva, dependiendo en cómo está su familia organizada,
esta cuestión, esta atención que le estaba yo dando al adicto, tiene que pasar a otra persona, y entonces tenemos que empezar a mirar y observar que hay personas de la familia que tienen otros problemas, ¿no? Que tal vez no están siendo una adicción, pero que están siendo problemas de ansiedad o de violencia, o de que no termino planes, etcétera, y observar este tipo de cosas a veces es complicado. Entonces, poderlo trabajar a nivel familiar es muy, muy importante. Por eso es que las redes de apoyo se vuelven cruciales, y a veces también se van perdiendo muchas cosas en el camino. Amigos con los que solía yo contactarme y relacionarme, y que ahora ya no, porque si voy con ellos sé perfectamente que voy a consumir, ¿no? Y estoy yendo muchísimo a lo que son adicciones en alcohol o en sustancias, en drogas, pero muy similar funcionan las adicciones, por ejemplo, al sexo, al juego y demás. ¿Qué no quiero ver? ¿No? Y esta parte que me está ayudando, de la adicción, que me está ayudando a evadir muchísimo de mi realidad, a afrontar situaciones que están ahí y que no quiero ver, y que a veces tengo muchísimo tiempo que no quiero ver. Entonces, estas serían las adicciones, cómo las puedes identificar, cómo debería de llegar un paciente a pedir ayuda, y lo podemos trabajar con hipnosis y con muchísimas otras herramientas. Desde la primera sesión es muy importante que podamos hablar con la persona que busca ayuda, y si va acompañado por su familia, con su familia, para ponerle las reglas del juego, ya que los límites son importantísimos para poder trabajar con este asunto. Así que bueno, si te has dado cuenta que estás en un momento complicado de tu vida, que llevas tal vez muchísimo tiempo sufriendo de adicciones, que no lo puedes controlar, que ya incluso has estado anexado, internado en alguna clínica de rehabilitación y que no ha sido suficiente, tal vez llegó el momento de darte una oportunidad y de trabajarlo con psicoterapia de hipnosis o con otra psicoterapia, que bueno, para eso hay tantas. Yo te doy una opción. Si tienes preguntas, si tienes dudas, me encantará leerte. Sígueme en mis redes sociales, y nos vemos la próxima semana con otro video y con otro tema. Muchísimas gracias.